Buen día, mi nombre es Carolina Gordillo, estudiante de medicina noveno semestre. En esta oportunidad voy a hablarles sobre las principales malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Un grupo de alteraciones estructurales que se originan durante el desarrollo embrionario y que pueden afectar el cerebro, la médula espinal y el cráneo. Para comprender estas patologías, primero es importante recordar algunos conceptos básicos de embriología, dado que muchas de estas alteraciones ocurren por fallas en el cierre en el tubo neural o en el desarrollo normal del sistema nervioso embrionario. Durante la tercera y cuarta semana del desarrollo embrionario ocurre la neurulación, ¿cierto? Que es un proceso en el cual la placa neural se pliega y forma el tubo neural, ¿sí? El cierre correcto de este tubo es muy importante porque da origen al cerebro y la médula espinal. Sin embargo, cuando este cierre falla, pues aparecen defectos congénitos conocidos como disrafismos, entre ellos el meningocele, el milomeningocele y el encefalocele, ¿sí? También alteraciones en el desarrollo ventricular o en la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que pueden producir hidrocefalia. Iniciemos mencionando en primer lugar esta patología titulada como hidrocefalia, ¿sí? La hidrocefalia es el aumento del líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular cerebral, ¿sí? Lo que va a generar dilatación ventricular y aumento de la presión intracraneal. Ahora, la hidrocefalia puede clasificarse según su causa en obstructiva no comunicante y comunicante. En la obstructiva no comunicante, aquí pues existe una obstrucción al flujo del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Como en estenosis del acueducto de Silvio, tumores de la fosa posterior, en los quistes aracnoideos o malformaciones congénitas. Y en la hidrocefalia comunicante, pues el problema está en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ahora, también puede ser congénita o adquirida, ¿sí? Ahora, la hidrocefalia, pues puede presentarse tanto en niños como en adultos. La hidrocefalia en lactantes, las fontanilas y las suturas craneales permanecen abiertas, ¿sí? Y van a permitir que el cráneo aumente de tamaño cuando se incrementa la presión intracraneal, ¿sí? Por eso el hallazgo predominante es la macrocefalia progresiva, ¿sí? También incluso la fontanela anterior abombada, las venas epicraneales prominentes, la irritabilidad y el llanto agudo, los vómitos y el rechazo alimentario. En los niños mayores, generalmente después de los 2 años, las suturas craneales ya están cerradas, ¿sí? A diferencia del lactante, pues el cráneo no puede expandirse para compensar el aumento del líquido cefalorraquídeo, por lo que ya predominan los signos y síntomas de hipertensión intracraneal. ¿Sí? Aquí incluimos a la cefalea, especialmente matutina, la diplopía, la visión borrosa, el papiledema, la somnolencia, ¿sí? Alteraciones de la memoria y la concentración, cambios conductuales, ataxias, trastornos de la marcha, ¿sí? El diagnóstico de la hidrocefalia es clínico e imagenológico. El objetivo es confirmar la dilatación ventricular, identificar la causa y evaluar el grado de hipertensión intracraneal, ¿sí? En lactantes, la ecografía transfontanelar es el estudio inicial de elección porque la fontanela pues aún permanece abierta y va a permitir valorar el tamaño ventricular, las hemorragias y malformaciones congénitas. También la tomografía axial computarizada, ¿sí? Y la resonancia magnética cerebral, ¿sí? Ahora, el tratamiento tiene como objetivo disminuir la presión intracraneal y restaurar la circulación normal del líquido cefalorraquídeo. El manejo definitivo suele realizarse mediante derivación ventriculoperitoneal, que nos va a permitir drenar el exceso de líquido desde los ventrículos hacia la cavidad peritoneal o mediante ventriculostomía endoscópica, ¿sí? Ya del tercer ventrículo en casos de hidrocefalia obstructiva. Además, pues de tratarse la causa subyacente como tumores, infecciones o hemorragias. Ahora, la hidrocefalia en adultos ocurre por hemorragias subaracnoideas, ¿sí? O intraventricular, ¿sí? Tumores intracraneales, meningitis bacteriana, trauma, ¿sí? Y estenosis del acueducto. La presentación clínica depende de la velocidad de instauración de la hidrocefalia. En la hidrocefalia aguda predominan los signos de hipertensión
intracraneal, ¿sí? El paciente presenta cefalea, generalmente de predominio matutino, acompañado de náuseas y vómitos. También puede existir visión borrosa, diplopía y papiledema, ¿sí? Por aumento de la presión intracraneal. Ahora, en el adulto, a medida que progresa el cuadro, aparece somnolencia, deterioro del estado de conciencia e incluso signos de herniación cerebral como bradicardia y hipertensión arterial. En la hidrocefalia crónica o normotensiva, típica del adulto mayor, la clínica clásica corresponde a la triada de Hawking-Adams, ¿sí? El primer componente es la alteración de la marcha, descrita como una marcha magnética lenta e inestable. El segundo componente es el deterioro cognitivo, donde hay pérdida de memoria, lentitud mental y disminución de la atención. Y el tercer componente es la incontinencia urinaria, ¿sí? Inicialmente de urgencia y posteriormente permanente. Continuemos mencionando otra de las malformaciones congénitas del sistema nervioso central, que son los dirrafismos espinales, ¿sí? Que son un grupo de malformaciones congénitas producidas por un defecto en el cierre del tubo neural durante el desarrollo embrionario, aproximadamente entre la tercera y cuarta semana de gestación. Como consecuencia de este cierre incompleto, pues se produce una alteración en la formación de la médula espinal, las meninges, las vértebras y los tejidos posteriores, ¿sí? Los dirrafismos espinales se clasifican en abiertos y cerrados, ¿sí? En el dirrafismo abierto, pues existe exposición del tejido neural, ¿sí? Debido a la ausencia de cobertura cutánea. Aquí incluimos al mielomeningocele, donde van a protruir las meninges y la médula espinal a través del defecto vertebral. También el meningocele, en el que las meninges protruyen a través de un defecto vertebral formando ya un saco lleno de líquido cefalorraquídeo. Y a diferencia del mielomeningocele, en el meningocele la médula espinal permanece en posición normal y no protruye dentro del saco. En la mielosquisis, la médula espinal queda completamente expuesta sobre la superficie de la espalda sin cobertura de piel ni saco meningio, ¿sí? Por eso el tejido nervioso entra en contacto directo con el medio externo. Ahora, en el dirrafismo cerrado, el defecto está cubierto por piel, por lo que puede pasar desapercibido al nacimiento, ¿sí? Sin embargo, suelen existir marcadores cutáneos sobre la columna lumbosacra como la fosita sacra profunda, un mechón de pelo, hemangioma, lipoma subcutáneo, mancha pigmentada, desviación del pliegue cutáneo, ¿sí? Ahora, los dirrafismos espinales cerrados se dividen en dos tipos: los que ocurren sin masa subcutánea y los que se presentan con una masa subcutánea, ¿sí? Los dirrafismos espinal cerrados sin masa subcutánea, allí pues no vamos a observar una protrusión visible en la espalda, ¿sí? Un ejemplo es la espina bífida oculta, donde va a existir un defecto en el cierre de los arcos vertebrales, generalmente en región lumbosacra, pero sin exposición de la médula, ¿sí? En muchos casos es asintomática y se descubre incidentalmente. Otro ejemplo es la médula anclada, ¿sí? En la que la médula espinal queda fijada normalmente y pierde movilidad, ¿sí? Ya con el crecimiento del niño, la tracción sobre la médula puede producir debilidad de miembros inferiores, alteraciones de la marcha y trastornos urinarios. El segundo grupo corresponde a los dirrafismos cerrados con masa subcutánea, ¿sí? Aquí incluimos, pues, al meningocele oculto, ¿sí? Ahora, el encefalocele es otra malformación congénita en la que parte del contenido intracraneal protruye a través de un defecto óseo del cráneo. Puede contener meninges, tejido cerebral e incluso parte de los ventrículos. La localización más frecuente es la región occipital, ¿sí? Clínicamente se observa una masa visible en el cráneo cubierta por piel o una membrana delgada, ¿sí? Ya dependiendo del tamaño del tejido comprometido, el paciente puede presentar retraso del desarrollo, convulsiones, déficit motor o hidrocefalia.
Según su localización, el encefalocele puede clasificarse en occipital, frontoetmoidal, parietal, basal, ¿sí? El diagnóstico pues ya se basa en una ecografía prenatal y se confirma mediante resonancia magnética o tomografía, ¿sí? El tratamiento es quirúrgico y consiste pues ya en reparar el defecto y proteger las estructuras cerebrales. Finalmente, la craneosinostosis, que es otra malformación congénita en la que una o más suturas del cráneo se cierran, un momento, se cierran de manera prematura, ¿sí? Normalmente las suturas permiten el crecimiento adecuado del cráneo conforme el cerebro aumenta de tamaño, ¿sí? Sin embargo, cuando una sutura se cierra antes de tiempo, el crecimiento se restringe en esa dirección y el cráneo se deforma compensatoriamente hacia otras áreas. La craneosinostosis puede ser simple cuando afecta una sola sutura, compleja cuando compromete varias suturas y puede asociarse a síndromes genéticos. Según la sutura afectada encontramos diferentes tipos. Sagital, que es la más frecuente y produce un cráneo alargado y estrecho llamado escafocefalia, ¿sí? Coronal, que genera un aplaneamiento frontal y asimetría facial conocida como plagiocefalia anterior metópica, que es cuando ocasiona un frente triangular denominada trigonocefalia, y landoidea cuando produce una deformidad occipital posterior, ¿sí? Clínicamente los pacientes presentan deformidad craneal progresiva, en casos severos puede aparecer hipertensión intracraneal, retraso del desarrollo, alteraciones visuales o convulsiones. El diagnóstico es clínico y se confirma mediante una tomografía craneal, ¿sí? Y el tratamiento es generalmente quirúrgico que busca pues corregir la deformidad, permitir el crecimiento cerebral adecuado y disminuir complicaciones neurológicas.